y poderles compartir una historia de la palabra de Dios, una historia de la Biblia muy hermosa. Un libro que quizás pocos hemos leído. Personalmente no lo había leído este libro, pero en este tiempo que hemos estado preparando el tema para este domingo, Dios me ha dado un entendimiento sobre esta hermosa trama del libro de Ruth, donde es una historia que empieza con aflicción, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Pero mientras se va desarrollando la historia, la trama de este relato, podemos ir viendo cómo Dios va obrando en cada paso en la vida de Ruth, de Noemí. Esta tiene lugar en la época de los jueces, un tiempo donde se caracterizaba por la degeneración religiosa y moral y la desunión nacional y la opresión extranjera que había en aquel tiempo. Es una historia de amor, de lealtad, de fidelidad, y lo más importante que nos muestra esta historia es la redención por una humanidad caída. Es una historia de amor. ¿Por qué es una historia de amor? Es una historia de amor entre Ruth y Boaz, que llegan a traerse mutuamente de una manera muy especial, de lealtad. Esa lealtad que Ruth hace hacia su suegra Noemí. Aunque Noemí no tiene nada que ofrecerle a Ruth, ella decide seguir a su suegra Noemí. Y algo muy, muy importante de esta historia, de esta trama de Ruth, de este libro de Ruth, es la redención, esa acción que Jesucristo nos liberó por medio de Él en la cruz para ser justificados. Esta historia da una serie de detalles íntimos sobre la vida privada de los miembros de una familia israelí. También representa la agradable historia de un remanente con fe y piedad verdaderas. Puede parecer sorprendente que quien refleje el amor de Dios tan claramente sea una mujer moabita. Ejemplifica extraordinariamente de que la participación en el reino venidero de Dios no se decide por sangre ni por participación en el reino venidero, sino en la conformidad de la vida de la persona con la voluntad de Dios por medio de la obediencia que viene por la fe. El libro de Ruth es primordialmente un relato cómo pasa Noemí de la desesperación de la felicidad a través de la desesperación a la felicidad. En los generosos actos de Dios por medio de Ruth y Boaz, pasa del vacío a la plenitud, de la pobreza a la seguridad y la esperanza. De una manera parecida, Israel también pasó de la desesperación nacional a la paz y la prosperidad al comienzo del reinado de Salomón. Quiero terminar esta introducción notando algo muy importante en Ruth. Ruth viene a desarrollar un papel muy importante en la genealogía de Jesús. Ruth y Boaz llegan a ser los bisabuelos del rey David, de ese gran rey David, de ese hombre conforme al corazón de Dios, y por ende la descendencia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos se alegran de que una mujer que no tenía nada de Dios, que no tenía conocimiento de Dios, que ni siquiera adoraba a Dios, Dios la utilizó para traer a un Salvador para cada uno de nosotros? Yo me alegro, porque nosotros también, yo personalmente, era una persona que no conocía absolutamente nada de Dios, ni me interesaba nada de Dios, pero por su gracia y su misericordia estoy parado aquí esta mañana. Él me tiene de pie, Él me tiene con mi familia, con mis hijos. Si no haber sido por Él, no tuviera familia, porque mi familia estaba terminada. Y así también esta mujer, Noemí, perdió todo.
Salió de una tierra donde Dios había prometido darles pan. Belén de Judá significa casa de pan. Pero ellos un día, este hombre, Elimelec, es el esposo de Noemí. Un día tomaron la decisión de salir de esa tierra e ir a habitar en Moab, una tierra en total desobediencia hacia Dios. Quisiera comenzar con el capítulo 1, con el verso 1 del 1 al 5, donde nos relata brevemente un poco la historia de Ruth. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Cómo empieza? Como les decía al inicio en la introducción, ¿cómo empieza una historia con tragedia, con muerte, con aflicción, con dolor? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al Señor de la misma manera? Con dolor, con aflicción, con tragedias, desesperados, sin tener salida en nuestras vidas. Y hoy, esta mañana, Dios quiere hablar a nuestras vidas, así como hizo con Ruth, puede hacer con cualquiera de ustedes y con nosotros. Dice: y murió, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Si vamos al verso 5, dice: y murieron también los 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. No sé en verdad cómo pudo sentirse esta mujer, Noemí. Se le muere el esposo, se le muere los 2 hijos y queda ella sola y abandonada. Y en aquel tiempo, déjenme decirles que una mujer que se quedaba viuda, sola, era totalmente difícil. Porque las mujeres en aquel tiempo, por la cultura, dependían mucho del varón, que era la cabeza de hogar. Bueno, aún seguimos siendo los varones cabeza de hogar, pero en aquel tiempo no es como las mujercitas de ahora, que muchas tienen sus trabajos y no es tan difícil quedarse solas. Pero en aquel tiempo era demasiado difícil para una viuda quedarse sola. ¿Cómo Dios empieza a probar a estas mujeres? Noemí, Ruth y Orfa, solas, viudas, sin esposos y sin hijos, sin descendencia. A lo mejor aquí hay personas que están pasando momentos duros, difíciles, de muerte, de aflicción, de necesidad económica. Y por eso Elimelec tomó la decisión de salir de esa tierra que Dios había prometido que sería una tierra de bendición, pero la desobediencia siempre que hay en el ser humano nos lleva a pagar las consecuencias. Elimelec tomó la decisión de salir a otra tierra, a una tierra que no estaba bendecida por Dios, y pagaron las consecuencias. Pero todas esas consecuencias están muy bien controladas por Dios. Dios tiene el control de cada vida, de cada persona, de cada ser humano. ¿Usted cree que Dios tiene el control de su vida? Yo sí lo creo. Dios tiene el control en medio de mi necesidad, en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor. Dios tiene el control de mi vida. Yo no sé cuáles son los planes de Dios para su vida, ni para los míos. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Así que tranquilo, hermano, tranquila, hermana. Deje que Dios actúe en su vida. El trabajo suyo es adorarle a Él,
obedecerle a Él y tener fe en Él. Ese es nuestro trabajo. El resto lo hace nuestro Señor. Podemos seguir avanzando con la lectura. Si me ayudas, por favor, con el capítulo 6. Después de toda esta situación de ver cómo Dios empezó a probar a estas mujeres, cómo Dios empezó a afligir a estas mujeres, Noemí toma una decisión tan dura. Sus nueras, ella toma la decisión primeramente de salir. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí escucha que su pueblo ha sido bendecido y que ya pasó la hambruna. Y decide volver a su tierra, pero sus nueras quieren volver con ella. Orfa y Ruth quieren volver con ella. Pero aquí hay algo especial en Ruth y algo en Orfa también podemos ver, como muchos de nosotros. Orfa no veía nada, veía a una mujer sola, a su suegra sola que no tenía nada que ofrecerle. Orfa, ¿qué hace? Decide volver a su pueblo, decide volver a sus dioses. Pero Ruth decide seguir a su suegra, decide hacer un pacto con su suegra. Si me puedes ayudar con el verso 15, por favor. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto nos da el encabezado para la invitación que hacíamos para este domingo. Si se dieron cuenta en las redes, como decía, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una declaración que hace Ruth tan profunda sobre su suegra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí no tenía nada que ofrecerle. Nada. Ni siquiera tenía más hijos para que ellos pudieran ser redimidas por algún otro hijo. Porque en aquel tiempo la cultura, la tradición era de que cuando una mujer se quedaba viuda, se quedaba sola, la familia, el familiar cercano podía redimir a esa mujer. Podía tomar sus tierras, comprar sus tierras y que la generación continúe, que el apellido continúe. Pero Dios estaba en medio de cada plan. Y esa declaración que hace Ruth sobre su suegra, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a donde tú vayas, yo te seguiré. Y donde tú mueras, ahí moriré. No sé, hermanos, ustedes, si estamos dejando huella sobre nuestras familias, si estamos dejando huellas sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación, si nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo están diciendo, yo quiero que tu pueblo sea tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios. Deberíamos ser ese espejo donde podamos reflejar ese amor de Dios, donde todos ellos pudieran decir, yo quisiera adorar al Dios que tú adoras, yo quisiera ir al lugar que tú vas, yo quisiera recibir lo que tú recibes. Tomemos en cuenta eso, mis queridos hermanos, esta mañana. En medio de toda esta angustia, de todo este dolor, Noemí, no podemos entender cómo Noemí le dice a Ruth y a Orfa que regresen a su pueblo y a sus dioses. Ella entendía, ella conocía
que era un pueblo pagano, que era un pueblo idólatra. Pero creo que podemos entender, una mujer que ha perdido un esposo, que ha perdido 2 hijos, a veces no podemos reaccionar tan fácilmente cuando estamos pasando momentos duros. Yo he pasado por momentos duros de muerte. Tuve un hijo que estuvo muriendo y yo no podía pensar en otra cosa, ni siquiera podía reaccionar delante de Dios. Muy bien, muy claramente. Entonces sí podemos quizás ponernos un momento en los zapatos de Noemí, y entender cómo se sentía aquella mujer, porque les estaba diciendo a sus nueras que regresaran a un pueblo donde no había esperanza, donde no había un Dios, ese Dios poderoso. Pero es muy duro, hermanos. Todos los que han pasado quizás esos momentos podemos entender esta historia. Es una historia tan bien relatada, tan bien contada. Son como esas series de televisión donde nos dan por capítulos, por episodios, y cada inicio tiene algo asombroso y al final nos deja en un suspenso que qué va a pasar en el siguiente capítulo. Es por eso que sería muy importante que ustedes deberían leer en sus casas la historia completa de este libro de Ruth. Si me puedes ayudar con el verso 20. Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Recuerden que ella regresa de Moab a Belén con su nuera Ruth. Orfa decidió regresar. Y cuando ella llega, todos en el pueblo la miran. Imagínense cómo llega ella. Sola, sin esposo, sin hijos, con una nuera moabita que no era muy bien vista en aquel pueblo. ¿Cómo llega ella? Y todos le dicen, y ella dice, no me llames Mara, no me llames Noemí, llamadme Mara, porque Noemí significa dulce y Mara significa amarga. El 21, por favor. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí estaba convencida de que el Señor, que Dios, había permitido todas estas cosas que le estaban sucediendo. Ella estaba convencida de que Dios era el que había permitido que su esposo muera, de que sus hijos mueran. Pero si pasamos al siguiente capítulo, podemos ver cómo Noemí, en medio de esa amargura, de esa desolación, de esa desilusión de la vida, empieza Dios ya a obrar en la vida de ella. La amargura, hermanos, en el ser humano produce ceguera espiritual. No nos permite ver las obras de Dios. Dios tiene un plan que está llevando a cabo con cada persona, comunes, con todas las personas comunes y corrientes como tú o como yo. Forma parte, Dios es como nos lleva a través de sus planes, cómo Dios lleva a esta familia de una escasez, de una pobreza, de muerte, de un dolor tan grande, pero todo esto era para cumplir una obra redentora, que más adelante la vamos a seguir viendo. Si me puedes ayudar con el capítulo 2, por favor. En el verso 1, por favor. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz.
Noemí en medio de su aflicción había perdido hasta la memoria había perdido. No se había acordado que tenía un pariente que podía ser, del cual ellas podían ser redimidas. Y Booz no era cualquier persona. Booz era un hombre íntegro. Además de su integridad, de su nobleza, Booz era un hombre que tenía riquezas. No era bueno como yo, él sí tenía riquezas. Yo no tengo, hermanos, riquezas. Pero él sí tenía. Y miren cómo dice, y Ruth la moabita dijo, para aquel tiempo ellos habían volvido a Belén. Y cómo Dios va haciendo cada cosa, como va poniendo para que se cumplan los planes de Dios. Era el tiempo de la siega, dice que era el tiempo de la cosecha, en el tiempo que ellos volvieron. Y podemos ver en el verso 2 como dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Coincidentemente, y ni tanto, porque Dios siempre va a tener el control de nuestras vidas. Tan coincidentemente que permite que Ruth vaya a espigar en los terrenos de Booz, que era el pariente cercano de Elimelec, del esposo de Noemí. Más adelante podemos ver en el verso 8, dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Booz ya le había echado el ente a Ruth. Yo creo que Booz ya, como ciertos hermanos que conozco aquí, que no es coincidencia, ya les echaron el ojo, como me pasó a mí también. Yo apenas la vi, ya supe que iba a ser mi esposa. Y Booz también entendió de que me imagino que Ruth era una mujer hermosa, para que le llame en medio de tantos trabajadores, Dios se fijó en Ruth. Y por eso que dice que entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, quédate aquí junto a mí. Y más adelante miren cómo Booz en el verso 10, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth era una mujer moabita. A las moabitas no las querían ahí ni para que recojan espigas. Y nosotros también fuimos extranjeros, como decía Máximo en la mañana. También venimos de un mundo duro. Bueno, no sé ustedes quizás no son tan malos como yo, no fueron tan malos como yo. Pero yo sí vengo de una familia de dolor, de una familia de desobediencia, de una familia que no ha conocido a Dios, de una familia que no ha tenido a Dios en su corazón. Soy afortunado de ser el primero en mi familia de acercarme de todo corazón a Dios. Y es una gran bendición para mí eso. Dice, y respondiendo Booz en el verso 11, dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Recuerdan en los versos anteriores que Ruth decidió seguir a su suegra sin tener ella nada, absolutamente nada. Pero Booz ya conocía la virtud de Ruth. No era solo su simpatía, no era solo su belleza. Booz ya tenía el conocimiento del corazón de Ruth. Entendía que no era cualquier mujer, era una mujer virtuosa. ¿De cuántas mujeres virtuosas hay aquí en este lugar hoy? ¿Cuántas quisieran ser como Ruth?
No quieren ser como Ruth. Sí, una quiere ser como Ruth. En el 12, Jehová, le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas es llegar a los pies de Cristo y cubrirnos bajo sus alas. Si usted está empezando ese caminar con Dios, si usted es una persona nueva que está empezando ese caminar, es la mejor decisión que ha hecho en su vida, venir y refugiarse bajo sus alas. Dios tomará muy en cuenta esa decisión que usted tomó. Amén. En el 16 podemos ver que dice, y dejaréis también vos, como les decía, ya le echó el lente, ya le daba preferencias, incluso la invita a comer a su mesa. A una moabita que llegue a comer a su mesa ya era ganancia. En el 16 dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis, y no la reprendáis. Dios, vos le estaba dando preferencias especiales ya a Ruth. Ruth ya no era esa mujer moabita que no tenía nada. Ya Dios estaba empezando a hacer cosas bonitas, cosas hermosas, así como Dios empieza a actuar cuando nos acercamos a Él. Amén. Y le dijo en el 19, y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Cómo nos va dando la trama, la historia? ¿Cómo empiezan a cambiar las cosas? ¿Cómo empiezan a coincidir las cosas? Ruth llega a los campos de Booz. Noemí no se había acordado que tenía un pariente cercano que podía redimir. Booz pone mucha atención en Noemí, en Ruth. Y de ahí las cosas toman una forma diferente. La historia toma una forma diferente. Dice que para terminar en este capítulo, lástima del tiempo, hubiera sido hermoso tener unas 2 o 3, por lo menos unos 2, para poder compartir más claramente sobre cada capítulo, pero en honor al tiempo vamos a acelerar un poquito. En el 23, para terminar este capítulo, dice, estuvo pues Booz con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Es tanta la nobleza, es tanta ese pacto que hace Ruth con su suegra, que todas las cosas que hace Ruth le salen bien. Si me ayudas con el verso 5, perdón, el 7, Carlitos. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. En este capítulo nos narra la historia, cómo Noemí y Ruth empiezan a hacer algo para que entre los dos empiece a haber una relación, para que entre los dos empiecen a atraerse ya mutuamente, más cercanas, una relación ya más profunda. Y todo este capítulo nos narra cómo ellas traman la forma en que Ruth pueda llegarle a Booz
y vos, conociendo la virtud de Ruth, también accede a lo que Ruth hace. En el verso 11, por favor, dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y ahora se le acabaron las esperanzas a vos. Había otro pariente que podía redimirla. ¿Qué hace vos? Vos ya, ella quería redimirla, ya quería casarse con Ruth, pero no se habían acordado que había otro pariente que tenía más oportunidad porque era más cercano de Elimelec. Y ahora, ¿qué hacemos? El 13: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, vos le dice esto a Ruth: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Miren la nobleza de vos. Él estaba dispuesto a dejar ir a su gran amor. ¿Cuántos de nosotros queremos ir a? Yo no quiero dejar ir a mi gran amor. Pero vos, en su nobleza, en su corazón, estaba dispuesto a dejar que su pariente la redimiera, con tal de ver la felicidad de Ruth. El 17, por favor. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En el primer capítulo veíamos cómo Noemí llega a Belén con las manos vacías. La tierra que ellos habían dejado estaba olvidada, no había estado cultivada. Cómo no tenían ni para comer. Cómo no tenían nada, absolutamente nada. Pero como en este capítulo 17, Booz, en su generosidad, porque era un hombre muy generoso, le da para que lleve cebada y para que llegue donde su suegra con alimento. Las cosas ya tienen, esta historia ya tiene otro sentido, otra forma. Ya hay provisión. No todos los tiempos, hermanos, vamos a pasar en necesidad espiritual o en necesidad económica. Vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos donde podremos decir: alabado sea el Señor que ha escuchado mi oración, que ha escuchado mi clamor. Vendrán tiempos de paz, de regocijo, de bendición, pero siempre y cuando seamos como esta mujer, como Ruth. Ella con toda humildad deseó obedecer a su suegra, sin ver nada. Y en el capítulo 4 es el desenlace de esta historia. ¿Recuerdan que había ese pariente cercano que podía redimirla? Si me ayudas con el 5, Carlitos, por favor. Dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Qué astuto que era Booz, ¿no? ¿Cómo le pinta un cuadro feo a su pariente para que no le pare bola? Sí, somos medios astutos los varones, ¿verdad? Para conseguir lo que queremos. Vos no le dices: mira que te tienes que casar con esta hermosa mujer. Mira que es súper trabajadora. Es una mujer virtuosa. Tienes que redimirla, cásate con ella. No le dice eso. ¿Qué le dice? Tienes que casarte con esta, tienes que redimir, tienes que comprar las tierras y tienes que redimir a una moabita. ¿Quién quiere casarse con una moabita? Nadie, ningún israelita quería casarse con una moabita.
Entonces vos como astutamente le pinta un cuadro de esos bien feitos, como para que no le pare mucha bola. Y en el 6 dice, para tranquilidad de vos. Miren cómo dice el 7, el 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Gracias, Señor, haya dicho vos. Gracias a Dios que este pariente no me la quiso arrebatar a mí, a mi querida, a mi amada. Había una serie de acuerdos que hacían en aquel tiempo por la cultura que tenían y para poder redimir, para poder hacer todo lo que tenían que hacer para que se lleve a cabo este acto. En el 10, por favor, si me ayudas, dice que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Él hizo todo esto en obediencia, como mandaba la ley, delante de los ancianos, para que todo quede asentado ahí y no pueda nadie objetar eso. En el 13, por favor, que ya nos están poniendo ya el numerito ese que no me gusta. El 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Miren, de la desolación, de la hambre, de la muerte, ya tenían una familia. Ya había una generación, ya había una descendencia. Dios ya había permitido que esta mujer sea redimida, que esta mujer ya tenga heredad. Y hay algo muy importante que les vamos a compartir al final, que es algo asombroso, algo que solo leyendo el libro de Ruth podrán entender. El 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. El 15, el cual será restaurador, ponga atención a este versículo, el cual será restaurador de tu alma, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí había perdido un esposo, 2 hijos, pero el Señor le estaba dando una generación, una descendencia tan grande, tan bendecida, que no tienen idea qué feliz se sentía Noemí de recibir todo esto. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos servirle a Dios. Desde que yo decidí servirle a mi Señor, soy un hombre afortunado, no por dinero, pero sí de tener a mi esposa y a mis hijos, los cuales ya los había perdido, ya no estaban conmigo. Mi esposa se había ido de este lugar, se había ido a otro país, no tenía hijos, porque mis hijos estaban perdidos en el mundo. No tenía esposa, mi esposa se había ido. Y mi vida estaba totalmente desordenada, sumida en el pecado. Y si ustedes pueden ver, amo a mis hijos, instruyo a mis hijos, corrijo a mis hijos, en amor y en obediencia. Amo a mi esposa. La amo con ese amor que solo Dios puede darte, querido hermano. A tus fuerzas
nunca podrás amar a tu pareja. Con tus capacidades jamás podrás amar a tu pareja. Solo Dios puede darte ese amor. Te lo digo yo, que a los 38 años de edad viví una vida mundana, pero Dios en su infinita misericordia me alcanzó. Y desde ese día decidí amar a mi esposa, pero Dios puso ese amor en mí, porque somos incapaces como seres humanos. Amén. El 17, por favor, que ya se nos acaba el tiempo. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, recuerda que le dije que los últimos versos son tan interesantes, como esas series, ¿qué va a pasar? ¿Qué le irá a suceder? Y ¡boom! La sorpresa. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Pero no es cualquier Obed. Obed es el padre de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David, del gran rey David, de ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo pudo de una mujer idólatra, de una mujer desobediente, de una mujer perversa, porque era una mujer mala, Ruth, cuando no conocía a Dios? ¿Cómo pudo de esa mujer salir una descendencia tan bendita, una generación tan bendita, que de ahí, que David viene a ser el bisnieto de Ruth? Hermanos, su generación puede ser bendita. De hecho, va a ser bendita si usted decide seguir al lado de nuestro Señor. Usted no sabe qué va a pasar con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Podrán ser unos grandes varones, servidores de Dios. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos. Ore por sus hijos, ore por sus nietos. Dios tiene planes de bien. Siempre tendrá planes de bien. Y de la generación de David, ¿cuántos saben que de la generación de David, de esa genealogía, nació nuestro Redentor? El que me redimió a mí y los redimió a ustedes. Amén, hermano. Siéntase alegre, siéntase feliz esta mañana, ya casi tarde, de que Dios no ha olvidado a ustedes, no me ha olvidado a mí. Dios puede hacer grandes cosas con ustedes. No importa lo que esté pasando en este momento. Yo sé que son momentos duros, son momentos difíciles. Muchos vienen con aflicción, con dolor, con necesidad. Pero Dios no se ha olvidado de ninguno de ustedes. Él solo quiere su fe, Él quiere su obediencia. Decidan, hermanos, servirle a Dios, que es mejor hacer riquezas en el cielo que aquí en la tierra. Y no porque sea malo tener bienes. No, es muy bonito. Pero lo más importante debe estar arriba. Amén, hermanos. Pónganse de pie, mis queridos hermanos.